Y vamos a repasar la rúbrica. Hace un ratito les mandé a todos porque me di cuenta que no les había mandado la evaluación del primer seminario, entonces ya ahí la tienen. Y bueno, hoy les mando la evaluación de este segundo. Ok. Igual, bueno, si al final quisieran quedarse hablando acerca de la evaluación, pues lo podemos hacer. Y si alguien también tiene dudas con respecto a que si quiere ver algún avance o algo así de la nota, pues me avisa y les enseño, ¿verdad? Quizá cuando hemos tenido clase presencial no ha habido chance de hacer eso, pero bueno, como el seminario de hoy es corto en duración, tal vez hoy si tienen dudas pues lo podemos ver. Entonces, igual que la otra vez, les había dicho que la rúbrica era general, entonces va a ser como la que vamos a usar para todos los seminarios. Si hay alguna cosa particular de este seminario que no se cumple, o sea, no se ajusta a esta rúbrica, pues me lo dicen si ustedes lo consideran así, o si no, pues yo igual lo voy a tener en cuenta, no se preocupen por eso. Entonces, bueno, recuerden, tenemos 3 etapas: la etapa de monitoreo y toma de los datos, la exposición, que es lo que vamos a hacer ahorita, y la última, a ver si puedo bajar sin correrme tanto, la parte de preguntas. Entonces, en la parte de monitoreo, como recuerdan, es básicamente recopilar los datos. Entonces, esos son los criterios que tienen que cumplir: reportar los datos, coordinar las mediciones con sus compañeros de grupo cuando fuera necesario, realizar el análisis estadístico recomendado y consultar al profesor cuando tuvieran dudas. Eso casi siempre pues van a tener todos los puntos, ¿verdad? Eso vale 20 puntos. Luego tenemos la presentación. La exposición se va a realizar de acuerdo a las indicaciones. Entonces, básicamente las indicaciones que tenemos son presentar antecedentes, metodología, resultados y discusión y una conclusión general. Luego la duración de la presentación debe ser de 12 a 15 minutos y cada una de las partes que anda más o menos por 2 a 3 minutos para antecedentes, 3 a 5 minutos para metodología y 7 a 10 minutos para discusión, para resultados, discusión y conclusión general. Luego tenemos la parte del contenido, que es una parte muy importante, ¿verdad? Es donde tenemos más criterios. Si la información fue sintetizada y es concisa, si las figuras fueron organizadas en orden lógico y con sentido analítico. Luego, fotografías muestran claramente la evidencia que justifica el fenómeno que se estudió en el experimento, ¿verdad? Luego, cuando corresponda, las figuras cuentan con barra de escala. Las figuras fueron tomadas con suficiente luz y contraste. Los gráficos o cuadros de resultados son presentados en forma estética. Las escalas son adecuadas para evidenciar las figuras, las diferencias que se desean mostrar, perdón, y los colores son elegidos de forma que se distinguen y notan las diferencias entre los tratamientos estudiados cuando las hay, ¿verdad? Estos dos, 5 y 6, son los criterios que la mayoría fallaron la vez pasada, digamos, y son como cuestioncitas que hay que pulir, ¿verdad? No es como que pues está súper mal que ahorita pues no cumplan con eso, ¿verdad? Sino que son cosas que hay que ir aprendiendo y la idea del curso es esa, ¿verdad? Que ustedes vayan corrigiendo esas cosas. Y luego tenemos el último criterio, que es: se muestran las diferencias de acuerdo con el análisis estadístico realizado y ese análisis es conveniente para el diseño experimental y para la variable de respuesta medida. Luego tenemos en la etapa de preguntas, recuerden que esas preguntas, la idea es que las hagan ustedes mismos a sus compañeros. Entonces fueron realizadas al menos una pregunta por parte de los compañeros de otros grupos. O sea, tienen que cumplir ese criterio. Si nadie hace preguntas, pues no lo van a cumplir.
Luego las preguntas fueron respondidas de acuerdo con conceptos estudiados en clase o en la literatura utilizada para la preparación del seminario. Y si ninguno de los compañeros de otros grupos realizaron preguntas, entonces ustedes realizan una comprobación de comprensión acerca de lo expuesto que desencadene la discusión y resalte los conceptos más importantes que explicaron. Entonces ahí van a tener diferente cantidad de puntos de acuerdo con con el desempeño que hayan tenido. No sé si tienen dudas con la rúbrica, si hay alguna cosa que quieran que mejoremos en este momento, si no pasamos a las presentaciones. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, como les dije, el primer grupo que va a exponer es el de Mariela, luego el de Dayana. Entonces, si están listos, adelante. Sí, profe, yo voy a compartir. ¿Será que me da el permiso, por favor? Ah, ok, sí. Listo. Y bueno, recuerden que las personas que están exponiendo, porfa, encendan las cámaras y listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, ahí se ve bien. Ok, bueno, voy a ponerlo y me avisan si se escucha. O me paran si no se escucha mejor. Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy, mi grupo conformado por Valesca, Sofía, Mariela, Melina y yo, les vamos a hablar sobre las fotosíntesis de plantas acuáticas en el seminario de fotosíntesis. Bueno, primeramente es importante mencionar que la fotosíntesis es un proceso muy esencial para todas las plantas, el cual ocurre en los cloroplastos. Existen distintos métodos para la medición de esta función en las plantas. Uno de los métodos utilizados fue la absorción de dióxido de carbono mediante las hojas, en las cuales ocurre intercambio gaseoso. Dicho modelo expresa la condición de que la fotosíntesis se encuentra limitada por la rapidez con la que se exporta el carbono en el ciclo de Calvin. Este ciclo consiste en 3 etapas: la carboxilación, que consiste en la fijación de carbono, la reducción y la regeneración. En este ciclo, Rubisco cataliza la carboxilación del dióxido de carbono, y su propiedad catalítica determina en gran medida la tasa de asimilación del carbono. Otro método utilizado fue la variación en los cambios del pH. Es importante destacar que el pH indica la concentración de iones de hidrógeno y esto influye en muchas reacciones. El rango óptimo para la mayoría de los organismos acuáticos está entre 6,5 y 8,5, y los puntos de muerte ácidos y alcalinos están alrededor de 4 y 11, respectivamente. También la alcalinidad moderada aumenta la disponibilidad de carbono inorgánico para la fotosíntesis. Siguiente. En cuanto a metodología, primeramente se hizo la medición del pH en un recipiente que contenía el ODEA en agua. Se le agregó 300 mililitros del agua a un beaker. Luego se le agregó 3 mililitros de azul de bromotimol al 0,1%. Se revolvió y se midió el pH. Luego se procedió a soplar la solución hasta que hubo un cambio de color a amarillento. Se volvió a medir el pH y con esta solución ya en color amarillo se llenaron 3 tubos de ensayo. Luego a 2 tubos de estos se les agregó ramas de LODEA de más o menos del mismo tamaño y uno se dejó sin la rama. Luego a uno de los tubos que contenía una rama se envolvió en aluminio y a todos se puso en exposición de luz. Se esperó aproximadamente 90 minutos y al finalizar se volvió a medir el pH. Luego, con la medición de micromoles de CO2 consumidos, también se extrajo del recipiente con el ODEA 10 mililitros del agua, se le agregó una gota de fenolftaleína y se procedió a titular con NaOH, gota a gota. El NaOH era 0,04%. Se tituló hasta que hubo un cambio de coloración a un rosado más clarito
y se anotaron los mililitros de NaOH vertidos. Luego, posterior a eso, también se volvió a extraer un poco de agua del recipiente en 2 tubos de ensayo y se le agregaron 2 ramas de LODEA del mismo tamaño aproximadamente. Uno de los tubos se envolvió en aluminio y el otro se dejó sin envolver, y los dos se expusieron a luz y se esperó aproximadamente por 60 minutos y se procedió a titular otra vez con NaOH hasta que hubo un cambio de coloración y se notaron los mililitros de NaOH vertidos. Seguidamente les voy a hablar de los resultados y la discusión. Primero vamos a hablar de los resultados de la medición de pH. Como se observa en el cuadro, los resultados después de que soplamos resultaron de ser un pH más ácido. Esto debido a que el pH se vuelve más ácido si hay mayor presencia de CO2. Esto es lo que hicimos cuando soplamos, introducimos CO2 a la solución. Ahora, los resultados de pH en las diferentes variantes de ambiente de luz y sin luz dieron diferentes resultados. Como sabemos, la planta, entre más luz haya, más eficiente y mayor será su fotosíntesis. El pH de la planta con luz es más básico, debido a que la planta de LODEA absorbió CO2 para realizar la fotosíntesis. En el caso de la planta sin luz, el cambio sí hubo, pero no fue tan grande, ya que en la oscuridad el proceso de fotosíntesis se detiene. Pero a pesar de que estuviera en la oscuridad, siempre hubo un poquito de absorción de CO2. En el caso del control, el cambio de pH tampoco fue significativo, a pesar de que estuviera en la luz, pero esto se debe a que no hubo ninguna planta o ningún efecto que pudiera atrapar el CO2 de esta solución. Siguiente. Al comparar los resultados de medición de pH con los demás grupos, se observa en el cuadro que los resultados varían, pero el rango no es tan significativo. Y además, lo importante es que se sigue cumpliendo que el pH ha sido el control y en la planta sin luz, y es más básico en la planta con luz por las razones antes dichas. Siguiente. Aquí vemos unas fotos de los resultados. En la figura 1 se ve el cambio de verde a amarillo, donde el color amarillo es señal de la presencia de mayor CO2 en la solución. En la figura 2 se ve el antes y el después de los tratamientos. Y como se explicó anteriormente, el amarillo significa mayor cantidad de CO2. En la foto después del tratamiento se observa como el tratamiento C, o bien el tratamiento con luz, es el que se observa más oscuro, a comparación de los otros dos tratamientos, resultando esto como evidencia física de fotosíntesis o bien de absorción de CO2. Y en el caso del control C y en el caso de los tratamientos A y B, no hubo cambio en el color amarillo, lo que significó que no hubo fotosíntesis o la absorción de CO2 no fue tan grande como en el tratamiento C. Ahora bien, para la parte de la medición de los micromoles de CO2 consumidos, tenemos este cuadrito inicial que nos permite ver las pruebas iniciales que correspondían al control. Entonces, la prueba 1, podemos ver que consumió 1 mililitro de NaOH en la titulación, y la prueba 2, 0.8 mililitros. Si se hace un promedio de estos datos, da 0.9 mililitros. Y si se hacen los análisis matemáticos, podemos sacar que el número de micromoles de CO2 consumidos sería 4.5. Siguiente. Ahora bien, acá podemos ver en la figura 3 las plantas en los tubos de ensayo y con su respectiva agua, las cuales fueron incubadas, por así decirlo, tanto en oscuridad como expuestas a la luz. Y en la figura 4 podemos ver pues, los resultados que les acabo de decir de la titulación correspondiente al control. Entonces se puede ver ahí el rosadito que obtuvimos. Siguiente.
Ahora bien, en estas imágenes podemos ver los resultados de la titulación que tuvimos en las plantas, o bueno, en la solución final, que fueron las que tenían las plantas y que fueron expuestas a iluminación o que estuvieron en la oscuridad. Entonces, en la figura 5 podemos ver que estuvo en la oscuridad, y en la 6 las que fueron expuestas a la luz. No se ve un cambio muy notorio, digamos, entre ellas, simplemente se ve el color rosadito de la titulación. Siguiente. Ok, en estos cuadros sí podemos ver un poco mejor los resultados obtenidos. En el cuadro 4 podemos ver los resultados de la prueba final que estuvieron en la oscuridad, o sea, ninguna exposición a la luz. En esa prueba 1 podemos ver que se consumieron 0.6 mililitros de NaOH y 1.2 en la prueba 2 fueron consumidos de NaOH también. Si hacemos el promedio, podemos ver que nos da 0.9. Quiere decir que nos está dando el mismo promedio que nos dio en las pruebas control. Y por lo tanto, el mismo número de micromoles, 4.5. En el cuadro 5 podemos ver las pruebas finales de las plantas que estuvieron expuestas a la luz. En la prueba 1 tenemos un gasto de 0.8 mililitros de NaOH y en la prueba 2 1.5 mililitros de NaOH. Si hacemos igual el promedio, obtenemos 1 mililitro. Y en número de micromoles serían 5. Ahora bien, hicimos una comparación con los demás grupos y a todos nos sucedió este mismo efecto, que pues no es el esperado, ¿verdad? Ya que esperábamos que en condiciones finales, ya sea en oscuridad o con luz, hubiéramos visto una disminución debido a la fotosíntesis, ¿verdad? Pero pues no se vio, más bien acá aumentó en el cuadro 5. Entonces, siguiente. Acá podemos ver algunas razones de por qué no se vio esa disminución de CO2, ¿verdad? Entonces, los fotosistemas de la planta podrían haber estado cargados aun cuando la planta estaba en oscuridad, y entonces esto va a generar que la planta siga fijando carbono. Otra razón también pudo haber sido debido a la influencia de la respiración. Sabemos que las plantas pues no solo fotosintetizan, sino que también respiran. Entonces pudo haber sido una causa también, que eso lo comentamos con el profe. Y bueno, una mayor tasa de fotosíntesis o de respiración pues se va a deber dependiendo de los tipos de estrés que esté sufriendo la planta. En este caso, la planta pudo haber sufrido estrés debido a una exposición muy directa o muy extrema de la luz, bueno, el bombillito donde estaban expuestas, que tal vez no estaban acostumbradas a esa exposición tan directa. Y también pudo haber algún quiebre o maltrato de la planta como tal al momento de manipularla para meterla en el tubito, y pues ese quiebre o ese maltrato también le causa estrés. Entonces, en general sería una compensación. Debido al estrés que está sufriendo la planta, ella va a generar también más CO2. Entonces, esas serían como las respuestas que se le pueden dar al fenómeno que sucedió en este caso. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de la práctica de formación de azúcares y conversión a almidón. Bueno, como bien se sabe, la planta a partir de la fotosíntesis genera ciertos asimilados. Entre ellos va a generar glucosa, la cual se obtiene a partir de 6 moléculas de agua y 6 moléculas de carbono. La glucosa se forma en el ciclo de Calvin a partir de ATP y en la de pH. Cabe resaltar que una parte de los asimilados que se producen en la fotosíntesis es utilizada para el crecimiento y la otra parte está almacenada como almidón y otra destinada a ciertos tejidos. Bueno, el almidón es un homopolímero de glucosa que se deposita como gránulos en los plastidios. Además, es el mayor carbohidrato de almacenamiento en muchas especies de plantas y es utilizado mayormente por las plantas para el crecimiento nocturno, y también es un elemento importante cuando las plantas se encuentran en condiciones de estrés, y también es una fuente de energía para la germinación en las semillas. Siguiente.
En cuanto a la metodología de esta práctica, se dividieron en dos partes. Primeramente se hizo la presencia de glucosa. En el punto 1 se preparó como el control. Se agregó 5 mililitros de sacarosa 2% en un tubo de ensayo. Luego se le agregó ácido clorhídrico para convertir la sacarosa en glucosa. Luego se calentó y se neutralizó con carbonato de sodio. Y posterior a eso se hizo la prueba de Benedict, donde se le agregó Benedict y se calentó hasta tener una coloración más marrón. En el punto 2 fue donde se agarró pedacitos, se cortaron pedacitos de cebolla o cebollino en nuestro caso, de 1.5 centímetros de largo. Se pusieron en un tubo de ensayo, se les agregó Benedict y se puso a calentar hasta que hubo un cambio de coloración a un naranja o rojizo. La segunda parte sería la presencia de almidón, donde se tenía una planta expuesta a oscuridad durante 72 horas y a la luz 8 horas antes de la prueba, y otra que estuvo expuesta siempre a la luz. Se tomaron una hoja de cada planta con condiciones similares, tamaños similares, y se hirvieron por 3 minutos. Luego se cambió el agua por el etanol y se calentó por otros 5 minutos con el fin de que salieran de los cloroplastos los pigmentos. Luego se lavó con agua en las hojas y se puso en una placa para posterior a esto agregar Lugol y dejar por 4 minutos aproximadamente. Y después de esto, en el caso de las dos hojitas, se lavó y se vieron los resultados. Ok, en cuanto a los resultados y la discusión de esta práctica, siguiente. Bueno, pudimos observar que el tubo control mostró un resultado positivo ante la prueba de Benedict. Nuestro tubo, que fue el del centro, también mostró un resultado positivo. Y en cuanto a los resultados obtenidos por los otros compañeros, se puede observar que uno de los tubos mostró una coloración verde. Bueno, siguiente, por favor. Lo anterior se puede explicar debido a que la glucosa y los azúcares formados en la fotosíntesis funcionan como nutrientes y como moléculas de señalización en las plantas. La función principal de estas señales es facilitar el crecimiento y desarrollo de las plantas al interactuar con otras vías de traducción de señales. Bueno, la presencia de glucosa en las plantas evidencia que la fotosíntesis fue óptima, ¿verdad? Entonces, por lo que la presencia de ese componente se puede evidenciar utilizando el reactivo de Benedict, el cual permite una detección rápida de los azúcares simples o reductores por medio del cambio de color. Entonces, si la prueba da un resultado rojo, cobre o rojizo, efectivamente existen azúcares simples y también se basa en una acción reductora del cobre 2+ al cobre+. Entonces, como mencioné previamente, se puede observar que en uno de los grupos la coloración obtenida fue verde y esto se pudo decir, digamos, que ocurrió porque la presencia de azúcares en esta zona era muy baja o simplemente que no realizaron bien la práctica o no calentaron lo suficiente. Siguiente. A continuación, yo les voy a explicar la parte de la práctica de presencia de almidón en una planta de geranio. El almidón es el carbohidrato de reserva más abundante en las plantas y se encuentra en las hojas, parte utilizada en esta práctica, debido a que el almidón es el producto resultante del proceso fotosintético que realizan las plantas en sus partes verdes, de forma especial en sus hojas. ¿Cuál es la función más importante del almidón en la planta? Bueno, es la principal reserva de energía y de carbono de estas, suministrando la energía y los esqueletos carbonados, necesarios para el metabolismo de la planta durante el periodo de oscuridad cuando la fotosíntesis está inactiva. En esta práctica se usaron varios reactivos y procedimientos que cabe mencionar su función. Primeramente, se hirvió las hojas con agua. Es muy importante sumergir las hojas en agua hirviendo antes de agregar la solución de yodo mientras se realiza la prueba de almidón. ¿Esto por qué? Porque deshace la cutícula celosa que bloquea la entrada de yodo. Daña la membrana celular y forma gránulos de almidón en el citoplasma y los cloroplastos. Asimismo, se hirvió la hoja en alcohol.
Esto para eliminar el pigmento verde de la clorofila presente en ella. Para la prueba de almidón se tiene que observar el cambio de color, de marrón a azul, cuando se pone el yodo en la hoja. Y finalmente se utilizó el reactivo de Lugol, que es una disolución de yodo molecular y yodo de potasio en agua destilada. Este se usó como prueba debido a que el yodo reacciona químicamente con el almidón y cambia de color. Pasa de un marrón a un azul oscuro, hecho que pone en manifiesto al polisacárido. Ahora sí, al utilizar una planta con luz y otra que no estuvo expuesta a esta, se pretende generar una diferencia más visible de la coloración, cosa que podemos observar en la primera imagen del lado derecho, en donde está rotulada la planta sin luz y la planta sin luz. Esta rotulación se ve como la hoja expuesta a la luz tiene manchas cafés, mientras que la que no estuvo expuesta se encuentra en un estado normal. Aquí podemos ver la diferencia, estas serían las manchitas. También se justifica esto debido a que las hojas que fabrican almidón son aquellas que están expuestas a la luz. En este caso, el reactivo de Lugol cambiaría su tonalidad al detectar el almidón. La luz permite a las plantas realizar el proceso de fotosíntesis en el que se fabrican las sustancias orgánicas, entre estas el almidón. Y al detectar la presencia de almidón en la hoja con luz, podemos afirmar que la planta estuvo realizando la fotosíntesis y que la hoja sin luz, al estar en esta condición, el almidón no se produjo debido a que el elemento sumamente esencial en la fotosíntesis es la luz, la forma en que se produce la energía y el almidón. Y para finalizar, comparando los resultados de los otros grupos con los obtenidos, se nota que en algunos no se dio una diferencia tan marcada como puede ser en estos. Incluso se ve una diferencia de manchas más notoria en la muestra sin luz, cosa que no debería ser así, pero esto puede ser porque pudo existir una diferencia muy grande entre las hojas escogidas en relación a su cantidad de reserva. Siguiente. Ok, ahora como conclusiones generales, pues tenemos que existen muchos y diversos factores que alteran el proceso fotosintético y también otros que permiten medirlo. Y es importante considerar que la fotosíntesis no es el único proceso químico importante en las plantas, también está la acumulación, respiración, etc. Entonces, el conocimiento general de todo esto es muy importante en el área agrícola principalmente, según las necesidades específicas que se requieran. Siguiente. Ok, acá tenemos la bibliografía y listo, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bien la presentación. No sé si... Profe, yo quería decir algo antes. Adelante. Profe, es que digamos en ciertas partes del video como que se escucha mi audio cortado y es porque mi computadora está un poco mala, entonces por si acaso, ahí disculpen. Ok, tranqui. Sí, no, pero igual, o sea, el mensaje se entendió bastante bien, ¿no? Ok. No fue un impedimento importante. Ok. Luego, nada más recordarles que suban los documentos en el TEC Digital. Ya ahí vi los del primer seminario y recuerden subir estos también. Profe, voy a presentar la infografía. Ok, adelante. Ahí ya la están viendo. Ahí está cargándose, ya casi. Ok. Ahí está. Ok, bueno, aquí nosotros lo que hicimos fue como poner una introducción, un resumen de la importancia de la fotosíntesis en general. Después pusimos los tratamientos, la medición de pH, medición de micromoles de CO2, la presencia de glucosa y la presencia de almidón, y les pusimos sus respectivas metodologías realizadas con BioRender. Y ya para finalizar, aquí pusimos las 3 conclusiones, ¿verdad?, que se realizaban del trabajo y las bibliografías consultadas. Y ya aquí se ve toda la infografía completa. Y pues eso sería. Uy, está demasiado bonito. Me gustaría tenerla para hacer unas fichas o algo así que tal vez pueda pegar en el lab o algo. No sé, estoy pensando en algo porque todos han hecho trabajos demasiado
demasiado interesantes, demasiado bonitos. Entonces, me gustaría que quedaran tal vez en el lab. Voy a averiguar si existe la posibilidad de que lo imprimamos o algo así, porque como guías para la metodología, tanto para Juanca o para mí cuando estoy dando la clase o los nuevos estudiantes que vengan el otro año, sería buenísimo poder aprovechar esto. Entonces, no se olviden de pasármelo, porque de verdad, no es, o sea, no es como solo por ganarse los puntos del curso, sino que sería importantísimo sacarle provecho a todo el trabajo que ustedes han hecho, ¿verdad? No solamente este grupo, sino los demás grupos también han hecho unas cosas demasiado bonitas. Entonces, no se les olvide pasármelo, ¿verdad? Para poder Profe, sacarles ese provecho. si Muchas usted perdón, si usted necesita las fotos de los diagramas, yo los tengo, entonces si quiere yo se las puedo pasar también para que usted las tenga ahí a mano. Sí, sí, pásemelos. Nada más voy a pensar de qué manera lo hacemos, porque me acuerdo que en unos cursos de licenciatura, yo creo que son de licenciatura, que han pegado como unos esquemitas en el aula F505. Tal vez hacer algo así con estas metodologías y que queden pegadas ahí en el app y bueno, que sean los nombres de ustedes y todo. Em, pero déjenme darle cabeza a ver qué podemos hacer. Tal vez como un quiz final, una cosa así, ¿verdad? Para también aumentar la nota y que sea como una recompensa a estos buenos trabajos, ¿verdad? Entonces, voy a pensar tal vez un quiz, el último quiz que sea, que ustedes traigan esas infografías listas para pegarlas ahí en el lab. Quedaría súper bonito, la verdad, y que aparezcan bien sus nombres, bien clarito, Laboratorio de Fisiología, Grupo 1 2022, una cosa así, y los nombres de todos pues para que quede ahí el trabajo y eso motive también a los estudiantes en el futuro a trabajar de esa manera también. Voy a pensar, algo así se me ocurre, ¿verdad? No sé qué les parece a ustedes. sí, profe, estaría muy chiva, la verdad que sí. Sí, sí. Y Bueno, ahora podemos abrir ya como la parte de preguntas. sí, porfa. Creo que, bueno, yo sí tenía una pregunta para ellas. Y bueno, básicamente es como en la primera práctica, en la parte de que me gustaría preguntar de qué manera calcularon los micromoles de dióxido de carbono, porque ahí vi un cuadrito que los tenía. Quería saber cómo se usaron una operación matemática o algo así para saber cuántos micromoles de dióxido de carbono se habían gastado en la titulación. Sí, si pueden poner la presentación de nuevo para ir respondiendo esas dudas en la presentación, ¿verdad? Ok, eso me tocó a mí, entonces ahí está. Ajá. Bueno, para el promedio obviamente pues se suman, ¿verdad? Los dos datos y se dividen entre dos. Y luego lo de micromoles en realidad es muy sencillo, solo se multiplica el promedio por 5. Y esto es porque la solución de NaOH tiene algo así, tiene una concentración de 0.01 moles que equivalen a 10 micromoles por mililitro. Entonces, cada mililitro de NaOH que se utilice se va a combinar con 5 moles de CO2 y ya, eso sería. No lo puse ahí porque al final es como sencillo, digamos, la operación. Sí, bueno, sí me gustaría hablando de esto porque esto es un cálculo importante y que probablemente dependiendo de dónde vayan a trabajar les vaya a tocar hacer algo similar. Entonces, para que se preparen para la otra semana resolver esto en el quiz, pero en detalle. Lo que vamos a hacer es repasarlo al inicio de la clase y el quiz se los hago al final porque, digamos, es muy importante que sepan el trasfondo de químico que hay, ¿verdad? Y también, pues, los cálculos necesarios. Otra cosa importante acá es que sería también muy valioso, bueno, sí, por lo menos haber puesto la desviación estándar de
calculada con los datos de los compañeros, ¿verdad? Tal vez en un gráfico donde se muestre el promedio o la cantidad de micromoles, ¿verdad? De cada tratamiento con barras de error para ver, digamos, que tal vez son muy poquitos datos, ¿verdad? Porque son tres subgrupos, o sea, son 3 repeticiones, es muy poquito como para hacer un análisis estadístico más bonito, pero al menos en un gráfico ver esas diferencias, ¿verdad? Esa variación entre los datos que hay como una observación para este caso, nada más. Bueno, entonces mientras termino de poner la nota, no, ya la puse, más bien el siguiente grupo, adelante el grupo de Dayana. No sé si está hablando Dayana o algo, pero no se escucha. Que sí, ya estoy compartiendo. Ah, sí, ya está Es que compartiendo. voy a compartir en la compu y la cámara está en otra cosa, entonces. Listo. Ahí está. Bueno, muy buenos días, profe y compañeros. Ya como tanto el grupo anterior como el profesor lo mencionaron, hoy nos corresponde debatir el segundo seminario acerca de fotosíntesis. Específicamente a nosotros nos correspondió la reacción de Hill. El trabajo fue realizado por las personas que se ven ahí abajito al lado derecho: Daniela, Steven, Rosalind y mi persona, Dayana Mora. Para dar inicio, igual que casi en todos los casos, nos gusta como colocar una pequeña agenda de cómo vamos a estructurar el trabajo, eso tal vez como para un mayor orden y entendimiento del mismo. Vamos a iniciar con antecedentes para hablar un poquito de historia acá, luego proceder al objetivo ya de la práctica en sí, metodología, resultados. Por último, para finalizar, conclusiones y recomendaciones y ya la literatura citada. Bueno, para iniciar con los antecedentes, siguiente. Hay que recordar que los organismos fotosintéticos pueden capturar la energía de la luz y utilizarla para formar carbohidratos y oxígeno a través de los cloroplastos, de acuerdo como se muestra en la figura 1 de la reacción general de la fotosíntesis. La primera etapa en la cual se enfoca esta práctica es la que involucra específicamente las reacciones de luz, donde la energía es atrapada en forma de fotones en las membranas de los tilacoides, que da como resultado la fosforilación de ADP a partir de ATP y la reducción de otra molécula que contiene energía, NADP+. Siguiente. Las reacciones de la fotosíntesis dependientes de la luz se observan en la figura 2. A modo general, la luz preferiblemente roja absorbida en forma de fotones, esto en el fotosistema 2, que recordar que es una proteína de múltiples subunidades, produce un oxidante fuerte y un reductor débil. El oxidante fuerte generado por el fotosistema 2 va a oxidar el agua con influencia de los fotones de luz, generando la reacción que se muestra en la figura 3 de la reducción del agua. Más específicamente, siguiente página por favor, esta oxidación ocurre en un ciclo conocido como el ciclo de Koch, donde un complejo de evolución de oxígeno que está ubicado en el fotosistema 2 va a encargarse de catalizar la oxidación del agua a oxígeno molecular, liberando electrones. En esta práctica estamos interesados en la capacidad del centro de reacción que tiene este fotosistema 2 para dividir el agua y liberar oxígeno molecular en el proceso. Ahora bien, entrando un poco en lo que es la reacción de Hill, se dice que a comienzos del siglo XX se demostró que la respiración y la fotosíntesis son procesos independientes y que por lo tanto las plantas como los animales respiran de igual modo, resolviendo así una de las grandes interrogantes, aclarando que el intercambio de gases respiratorios y fotosintéticos ocurre de forma paralela. Habían otras interrogantes que permanecían aún por aclarar, que por ejemplo estaba de dónde provenía el oxígeno, cómo interviene la luz en la fotosíntesis y cómo se transforma el CO2 en hidratos de carbono. Una prueba de que el oxígeno liberado en la fotosíntesis proviene del agua y no del dióxido de carbono se debe a los experimentos realizados por el bioquímico inglés llamado Robin Hill en 1937.
Este obtuvo oxígeno al exponer cloroplastos aislados a la luz en presencia de un aceptor de electrones, el ferricianuro. Pero en ausencia de CO2 y NADP, demostró que el oxígeno también se libera sin que haya reducción de CO2 cuando se dispone de un aceptor de electrones. La ausencia de CO2 en la mezcla confirmó que el oxígeno liberado proviene de las moléculas del agua. Además, estos experimentos demostraron que el fenómeno fundamental en la fotosíntesis es la transferencia inducida por la luz de los electrones de un compuesto a otro. Ahora bien, sí, ya para entrar como a la práctica en sí y resultados de las mismas, tenemos el objetivo mismo que consiste en poder reproducir la reacción de Hill en cloroplastos, como lo vimos en la práctica de laboratorio, ¿verdad? Y así poderlos estudiar el efecto de las diversas variables en reacción, que más adelante mis compañeros van a discutir. Ok, para empezar hablando un poco de la metodología, inicialmente se recomendó que todas las operaciones se realizaran a baja temperatura, es decir, que tanto las soluciones como los recipientes se debían mantener en frío. Esto con el propósito de demorar la degradación de componentes celulares. Inicialmente, en una licuadora se mezclaron lo que fueron 30 gramos de hojas de espinaca con 100 mililitros de una solución 0,5 molar de sacarosa. La sustancia se mantuvo en el proceso de licuado durante 2 minutos hasta que se homogenizó y seguidamente se filtró a través de una doble capa de gasa. Luego, 15 mililitros de dicho filtrado se centrifugaron a 50 gravedades durante 10 minutos. El sobredanante que se obtuvo se descartó y seguidamente el precipitado se suspendió utilizando 10 mililitros de disolución de sacarosa 0,5 molar. Se centrifugó nuevamente durante 10 minutos, pero en este caso a 600 gravedades, y al culminar se volvió a descartar el sobrenadante. Bueno, ahora bien, el precipitado de los cloroplastos, devuélvase. El precipitado de los cloroplastos se mantuvo sobre hielo y se suspendió con 12 mililitros de disolución de 0,5 de sacarosa y se transfirió a los 3 tubos de ensayo en volúmenes iguales. En cada uno de esos tubos de ensayo se agregó 1,5 mililitros de disolución de indofenol al 0,01% para demostrar la oxidación del agua y sustituyendo dicho compuesto, o sea, el agua. Finalmente se realizaron 3 tratamientos, uno de oscuridad, donde se envolvió la disolución en el tubo de ensayo con papel aluminio, otra que se expuso a la luz, y por último el tratamiento que se le agregó dirum de 5 molar, 1 mililitro, y se dejó expuesto a la luz, y luego de eso se esperaron 24 horas para poder observar los cambios de coloración que se obtuvieron. Para iniciar con la sección de resultados, la primera variable analizada en este experimento fue la de la luz. Siguiente. En este cuadro se observa que el estado inicial que mantenía la disolución era un verde azulado, que después pasó a un verde total. Siguiente. Esto se debe a que, pues en estado oxidado, este colorante es azul, mientras que cuando es reducido no tiene ningún color. Por la influencia de luz se lleva a cabo el proceso fotosintético con normalidad, donde las moléculas del colorante interceptan la cadena fotosintética, como se aprecia en esta figura, específicamente en el fotosistema 2, con la reducción de su molécula, por lo que la pérdida del color demostrado en la figura anterior, que el flujo de electrones, demuestra que el flujo de electrones proviene del indofenol como producto, y que está ocurriendo durante las reacciones que son específicamente dependientes de luz. Bueno, ahora bien, para esta segunda variable se analiza el tratamiento sin luz. En esta figura se puede observar la coloración inicial, que es un verde azulado. No se observa tan bien, pero contra la luz es un verde azulado. Y con una coloración final azul. Siguiente. Las reacciones dependientes a la luz usan la energía lumínica para formar 2 moléculas necesarias para la fotosíntesis.
Una de ellas es la molécula de almacenamiento de energía, que es el ATP, y la otra es el portador de electrones reducido a NADPH. En las plantas, las reacciones de la luz ocurren en la membrana de los tilacoides, llamados cloroplastos. Por lo tanto, sin la influencia de luz, no hay forma de que se efectúen estas etapas importantes de la fotosíntesis. Asimismo, al encontrarse en estado oxidado por el colorante azul, o sea, el indofenol, este proceso tiene una disfuncionalidad, por lo que la coloración azul obtenida como producto final es por la falta de funcionamiento de los fotosistemas, que son grandes complejos de proteínas y pigmentos que absorben la luz, y es por ello que toma esa coloración azul al pasar las 24 horas del tratamiento. Siguiente. En esta tercera variable se analiza el tratamiento del herbicida, que es el dirum. En la figura se puede observar la coloración inicial, que es un verde azulado de igual forma, y se obtiene una coloración final de un verde total. Siguiente. Bueno, las reacciones que se influyen por los herbicidas actúan sobre el complejo aceptor de la quinoa, que compite en la plastoquinoa. De este modo, el herbicida desplaza de forma oxidada la plastoquinoa y al sitio de unión específico del aceptor que se encuentra en la proteína del herbicida. Por lo que, en palabras más sencillas, es que el herbicida no puede aceptar electrones. Asimismo, el electrón no puede salir del aceptor. Por lo tanto, la unión del herbicida bloquea efectivamente el flujo de electrones e inhibe la fotosíntesis. Es por ello que el aumento de la concentración del herbicida puede causar una degradación de clorofila existente, por lo que al pasar las 24 horas se observa un verde como resultado final, pero aún así, si se hubiera dejado más tiempo, el color verde pudo haberse reducido. Y lo que podemos observar en las imágenes, aquí en la A, es la estructura del dirum, y en la B es la reacción que tiene el mecanismo de la fotosíntesis. Esperen un momento, pueden devolverse para ver el del paraquat. Es que el del paraquat no lo conocía. Es más bien el paraquat lo que está haciendo es inhibir ya uno de los puntos finales, que es la reducción, ¿verdad? Del NADP más a NADPH, ¿verdad? Entonces, digamos que toda la fotosíntesis puede ocurrir hasta el último paso, ¿verdad? A lo que entiendo de este mecanismo. El paraquat, no sé si lo conocen, es el Gramoxone, el herbicida que se vende con nombre comercial de Gramoxone. Pero sí, no conocía esto, solo era una curiosidad. Gracias. Bueno, y ya como para casi ir finalizando, quisimos como relacionar aún más lo que hemos venido exponiendo y discutiendo con lo que estudiamos, ¿verdad? Como efectos, beneficios, perjuicios y demás. En este caso, pues todo es positivo, ¿verdad? Como los compañeros y compañeras han explicado a lo largo de la exposición, la reacción de Hill pues aporta diversos beneficios, ¿verdad? Tanto a la biotecnología como a otras ramas para efectos como mediciones de fotosíntesis y demás derivados. Sin embargo, ¿verdad? Gracias al avance que ha tenido la biotecnología, esto en equipos de mediciones, que en instrumentos, que softwares e inclusive se ha podido analizar de una mejor manera y determinar un mejor estudio y análisis de resultados. También como lo mencionaba Daniela, me parece que cuando ella estaba discutiendo antecedentes, ¿verdad? El hecho de poder responder interrogantes como de dónde interviene la energía de la luz, que cómo se transforma el CO2 en hidratos de carbono y demás interrogantes que tal vez en un entonces estaban aún más confusas, que hoy en día se han podido ir aclarando más, tal vez no al 100%, pero sí
en su mayor frecuencia. Y también algo muy importante y un caso de la vida real, ¿verdad? Es que la deforestación ha estado incrementando, ¿verdad? Como todos sabemos, tanto en Costa Rica, pero a nivel país, tanto a nivel internacional, ¿verdad? Y gracias a este fenómeno se podría incrementar la producción del O2, ¿verdad? En las plantas, que es un producto gracias a la reacción de Hill. De igual manera, quisimos dar como algunas recomendaciones que igual se mencionaron, tal vez no tan profundo, a lo largo de metodología del experimento, pero recordar sí la importancia que tiene mantener todos aquellos equipos de laboratorio en temperaturas bajas, en frío, ¿verdad? Ya que al menos este laboratorio de docencia no cuenta con aire acondicionado, ¿verdad? Entonces se recomienda hielo y es importante recordar que no vamos a tener hielo sucio tampoco, porque nos vamos a ver afectados. Y también la importancia que tiene una buena trituración de las hojas que vayamos a estudiar o que escojamos como ejemplo, porque o si no nos vamos a ver dificultados a la hora de observar los resultados y así nos va a dar una mejor proporción. A modo de conclusión, se tiene que la reacción de Hill permite demostrar la importancia de la luz durante el proceso fotosintético, ya que, como se pudo observar, en la oscuridad se presenta la detención de algunas etapas de la fotosíntesis que dependen de la energía lumínica para llevarse a cabo, como en el caso de la fotólisis del agua. Además, se determinó que el oxígeno se obtiene del agua, ya que ésta se oxida y proporciona electrones, y no del dióxido de carbono, como estaba eso en duda. Eso lo propuso Hill, entonces fue gracias a la reacción de él que esto se pudo determinar. Además, se pudo observar que gracias al Ay, creo que Bueno, Daniela se fue. sí, lo que ella estaba concluyendo era que gracias a todo lo que propuso Hill, ¿verdad? La reacción se han podido determinar varias cosas, que fue como la relación que hicimos en la parte de biotecnología y reacción de Hill, ¿verdad? Todas aquellas interrogantes que hoy en día se pueden ir determinando más profundo. Aquí tenemos la literatura citada que utilizamos para la realización de la investigación, de resultados, comparación, y eso sería todo. Tal vez antes de empezar las preguntillas, enseñarles la infografía. Bueno, el nombre del TEC, el curso, evidentemente el título, los autores, más que todo qué es la reacción y qué demuestra, que eso nos hizo importante. La metodología la quisimos demostrar así, ¿verdad? Porque tal vez no es tan complicada, pero sí que se entendiera bien cómo se realizó el experimento. Y aquí ya como en el área de resultados, que sería la demostración, que fue lo que los compañeros expusieron, evidentemente de una manera más resumida, pero en sí acá igual se encuentra, de los 3 tratamientos y por último conclusión y la bibliografía. Está demasiado bonita. Muchas gracias. Y ahí se ve todo clarito, digamos. Bueno, aquí baje para ver los resultados. Se ve demasiado diferente, digamos, el de luz y el de oscuridad. Entonces queda como un muy buen resumen para entender de forma sencilla qué fue lo que se hizo. Y pues sí, como les digo, me parece que es una excelente guía para el futuro, para los nuevos estudiantes. Entonces, está súper bien. Me encantó. Muchas gracias. ¿Quién quiere hacer preguntas? Solo una cosa, perdón. Al final, Habla, tranquila, habla. la conclusión es que al puro final como que se me pegó el Zoom. ¿Se pudo escuchar o no? No se Sí, escuchó. se escuchó lo más pero Dayana la importante. hizo. Entonces, Ajá, y ahí le añadimos. Ok, bueno, gracias. Y ahora sí. Bueno, yo quería preguntarles que por qué el tratamiento con Diurón se mantuvo color verde después del tratamiento, que me quedó como la duda. Bueno, esa parte me corresponde a mí, entonces se debe a que, ya que el herbicida bloquea efectivamente el paso electrónico y inhibe la fotosíntesis, esto hace que haya una degradación de clorofila
como dije anteriormente, si se pasara más tiempo de las 24 horas, se hubiera visto tal vez un verde más claro. Y esto va pasando con el tiempo. Esto es por el efecto que tiene el herbicida en la clorofila o en los cloroplastos específicamente. No sé si le quedó claro, sí o no. Ya, ahora sí, todo bien, sí. Muchas gracias. No, sí, yo no tengo ninguna duda. Entonces, si nadie más tiene dudas, yo creo que podemos avanzar. Muchas gracias. El último grupo. No creo que quieran hacer recreo, ¿verdad? Creo Mm, que no. No, Sí. profe, yo creo que estamos bien. Bueno, Sí, no sí, sé, de mi parte. terminemos porque queda poquito y así los que tienen que venir al TEC pues pueden venirse. Profe, yo voy a presentar, entonces no sé si me puede dar el permiso. No tiene. Sí, ya ahí está. Ah, ok, gracias. Sí se ve bien. Perfecto. Os voy a apuntar los nombres, entonces. Ok, adelante. Ok, bueno, buenos días. El día de hoy vamos a presentar sobre la extracción de pigmentos y fluorescencia. Este tema estuvo a cargo de Sebastián Valverde, Cristel Padilla, Nicole Ramírez y mi persona Erika Marín. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva, porfa. Vamos a dar como una introducción sobre los compuestos que vamos a analizar en estas prácticas. Los primeros son la clorofila, que es un pigmento verde antifílico natural que se encuentra en la mayoría de las plantas. Y también tenemos a los carotenoides, que son pigmentos lipofílicos naturales responsables de los colores rojo, amarillo y naranja que se encuentran en muchos organismos vivos. En este caso, vamos a utilizar lo que sería la espinaca para extraer estos pigmentos, ya que es una fuente rica en carotenoides y clorofila. Es especialmente rico en luteína, que es un esqueleto tetraterpénico simétrico formado por la unión de cola con cola de dos moléculas de geranil difosfato, y esta molécula de carotenoide ejerce actividades antioxidantes con sus propiedades de extinción de oxígeno singlete y su capacidad para atrapar radicales libres. La clorofila está compuesta por una cabeza hidrofílica formada por un grupo porfirina y una larga cola hidrocarbonada lipofílica o grupo fitol. Además, después de extraer estos pigmentos, hicimos lo que sería la observación de la fluorescencia. Y en la fluorescencia de clorofila se puede definir como la luz roja o roja lejana emitida por tejidos u organismos fotosintéticos, cuando se iluminan con luz de aproximadamente 400-700 nanómetros. La fluorescencia en la clorofila es una herramienta muy útil en estudios ecofisiológicos para analizar el desempeño fotosintético de la planta bajo estrés abiótico y abiótico. Y ahora nuestra compañera Nicole nos va a explicar la metodología
de estos procesos. Bueno, como dijo mi compañero, yo voy a explicar la metodología. Lo primero que se hizo fue la extracción de pigmentos. Para iniciar, lo primero que había que hacer era aislar los pigmentos. Esto se realizó licuando 25 gramos de espinaca en 75 mililitros de acetona. Luego fue filtrado con gas y transferido a un embudo separador. A esto se le añadió 40 mililitros de éter de petróleo y se agitó rotatoriamente. Y luego se añadió agua destilada hasta obtener dos capas divididas. La fase de acetona, interfase, fue descartada y quedando en el embudo la fase orgánica, a la cual se le añadió 50 mililitros de etanol con agua destilada. Y esto se fue agitando hasta lograr dos capas nuevamente. Estas ambas capas fueron distribuidas en embudos distintos y a la capa con éter de petróleo se le agregó hidróxido de potasio, ajá. Se agitó y agregó agua destilada hasta obtener una capa amarilla y una verde que se encontraba en el lado inferior, o sea, en la parte de abajo. Y estas ambas capas fueron distribuidas en dos tubos, en dos tubitos que ahí se ven, en esos recipientes, digamos, y se almacenaron. Luego a la capa con etanol se le añadió éter etílico, se agitó y se le añadió agua destilada hasta obtener dos capas. Se descartó la capa inferior y se le aplicó el mismo tratamiento que se le acaba de aplicar a la capa con éter de petróleo, hasta obtener la separación en dos pigmentos, los cuales también fueron distribuidos a otros dos tubitos. Y ahí podemos ver el resultado, son 4 tubitos que se almacenaron para para la siguiente parte. Luego se hizo la parte del espectro de absorción de luz, en el cual los pigmentos obtenidos anteriormente fueron colocados en una celda en una celda de fotocolorímetro en su respectivo solvente, y cada solvente fue utilizado como blanco para la calibración del fotocolorímetro, el cual fue ajustado a una longitud de onda de 400 nanómetros. Y bueno, las lecturas de absorbancia de los pigmentos verdes se realizaron en una longitud de onda de 380 a 720 nanómetros, mientras que la longitud de onda para los pigmentos amarillos se ajustó a 380 nanómetros a 520 nanómetros. Y bueno, las lecturas fueron hechas a intervalos de 20 nanómetros de longitud de onda. Ahora, en la parte de fluorescencia y efecto de extinción, que es la segunda metodología que nos tocó, también decidimos como explicarlas juntas de una vez. Y bueno, para iniciar, lo primero que se hizo fue preparar el extracto. Esto se hizo a partir de 2 gramos de hojas de espinaca que fueron maceradas en 7 mililitros de acetona para poder extraer los pigmentos. Y también se le agregó una punta de espátula de carbonato de calcio. Y esto se estuvo macerando hasta que fue homogeneizado, digamos. Y seguidamente fue filtrado con una gasa. Este extracto obtenido, lo que se hizo fue que se observó a la luz solar, ahí, bueno, quizá ahí más abajo en lo que vayan a explicar los compañeros, van a ver las fotografías. Y también se observó bajo una lámpara de luz ultravioleta que está calibrada de 300 a 400 nanómetros. Y bajo la misma luz se agregó agua gota a gota hasta que la fluorescencia se extinguió. Más adelante los compañeros van a explicar por qué se hizo este procedimiento. Y ahí, bueno, en el video al principio, en la presentación, se puede observar cómo se realizó ese proceso de extinción de la fluorescencia. Si quieren, pasan a la siguiente diapositiva. Bueno, en la parte de los resultados, primero tenemos esto que son los resultados de la parte del fenómeno de quenching, ¿verdad? O extinción. En esta figura tenemos en la parte A el extracto de las clorofilas, así en luz natural, por así decirlo, y en la parte B, bajo la luz del sol, ya se empieza a ver como la fluorescencia, ¿verdad? Se ve rojo en vez de verse verde como se ve normalmente, y ya en el C sí se puede ver todavía más claro, se ve como rojo vivo bajo la luz ultravioleta bastante fuerte, y en este video se puede ver lo que es el quenching en sí, la extinción, donde se va agregando agua y entre más agua se agrega cada vez va floreciendo menos.
Entonces, eso sería para esta parte. Luego, en la parte de fluorescencia de los otros pigmentos, ¿verdad? Ya los separados. Tenemos este cuadro donde están los 4 pigmentos bajo luz natural y luz ultravioleta. Tenemos primero las antófilas, que no tienen como mucha fluorescencia por sí solas, digo los carotenos, perdón. Después ya sí tenemos las xantófilas, que sí se observa fluorescencia, pero creo que tiene que ver con que se contaminaron con clorofila B, porque si observan la fluorescencia de la clorofila B tiene como este color rojo o rosado vivo que se puede observar aquí en las xantófilas. También en esta que estamos viendo antes, la misma fluorescencia, entonces creo que esa fluorescencia de las xantófilas es contaminación. La clorofila A, que se ve como un rojo bastante oscuro, azulado, y por fin la clorofila B, que ya mencioné que tiene ese color rojo vivo, ¿verdad? Y por último, tenemos la parte de los datos de absorbancia de los 4 pigmentos, ¿verdad? En este gráfico de la izquierda tenemos la absorbancia promedio de las muestras que medimos en el espectrómetro, y en la derecha tenemos este gráfico para comparar, ¿verdad? Eh, y si vemos, la verdad los resultados son bastante similares. Por ejemplo, en esto de la clorofila A, ¿verdad? Que es esta línea continua, vemos un pico aquí como en alrededor de 425. Y si vemos en el gráfico, la clorofila A es el azul, tiene un pico también como 420 por ahí, ¿verdad? Entonces esto sí es similar. La clorofila B se observa un pico alrededor de 450, ¿verdad? Esto sí es un poco diferente porque en los datos obtenidos el pico está casi que igual que el de la clorofila A, aunque si se fijan, la clorofila A como que decrece después de este pico de 420, mientras que la clorofila B aún sí está absorbiendo a esta longitud de onda de 450. Entonces no es tan diferente, ¿verdad? Después, esta línea puntada es el beta caroteno, y también similar a los datos de los carotenos que tenemos, ¿verdad? Tiene 2 picos. El primero no se observa muy bien, pero está por aquí, ¿verdad? Alrededor de 450, y el segundo está alrededor de 500. Y como pueden observar, aquí está el pico de 450 y aquí está el pico de alrededor de 500. Ese está más cerca de 480, pero por ahí va. En este gráfico no hay xantófilas, entonces no podemos comparar eso, pero se observa que tienen un pico súper similar al de los de la clorofila A y B. Tiene un segundo pico alrededor de 440 y un tercer pico alrededor de 480. Las clorofilas A y B tienen un segundo pico también alrededor de como 650, que es un poquito diferente al de este gráfico, ¿verdad? Porque la clorofila B tiene un pico como alrededor de 640 y la clorofila A alrededor de 660, ¿verdad? Y aquí los dos tienen un pico a la misma longitud de onda, alrededor de 650. Entonces eso sería como esta parte de los resultados. Vamos con la discusión. Bueno, con respecto a la extracción de pigmentos, se utilizaron disolventes como el éter de petróleo, el etanol, el éter etílico y el hidróxido de potasio. Para la extracción de estos pigmentos es muy importante conocer la estructura de la molécula y determinar cuál es el mejor solvente para aislar la mayor cantidad de pigmentos. Frecuentemente se utilizan solventes orgánicos polares, ya que estos rompen los enlaces lipídicos de la clorofila y las asociaciones con los lípidos de membrana, además de extraer pigmentos en una solución. Los pigmentos fotosintéticos de las plantas superiores están representados por las clorofilas A y B y un amplio grupo de sustancias denominadas carotenoides, que se dividen en carotenos y xantofilas. Las moléculas de clorofila poseen un átomo central de magnesio contenido en un anillo de porfirina junto a un alcohol insaturado llamado fitol.
Ambas estructuras solo difieren en el sustituyente del carbono C3, mientras que la clorofila A posee un grupo metilo, la B dispone de un grupo aldehído. Esta sutil diferencia no solo se traduce en cambios de coloración, un verde azulado para la clorofila A y un verde amarillento para la clorofila B, sino además en una mayor polaridad de esta última con respecto a la primera. La clorofila A posee mayor solubilidad en disolventes orgánicos y la clorofila B posee mayor polaridad en disolventes polares. La clorofila A tiene un rango óptimo de absorción de 400 a 450 nanómetros y 650 a 700 nanómetros, mientras que la clorofila B tiene rangos óptimos de 450 a 475 nanómetros y 630 a 570 nanómetros. Siguiente. Bueno, los carotenos son hidrocarburos que contienen únicamente hidrógeno y carbono. Son solubles en disolventes no polares y poseen coloraciones que van desde el amarillo hasta el anaranjado. Y los más abundantes son el beta-caroteno y el alfa-caroteno. En esa imagen podemos observar un alfa-caroteno, la imagen de arriba es un alfa-caroteno. Y las antofilas, en cambio, son derivados oxigenados de los anteriores, solubles en disolventes polares como el etanol, con coloraciones generalmente amarillas, y las más abundantes son la luteína y la biolaxantina. En el caso de esta imagen tenemos en la parte de abajo una luteína. Los carotenoides son derivados tetraterpénicos que presentan dobles enlaces conjugados y un anillo ciclohexano sustituido e insaturado en cada extremo de la cadena lineal. Estos compuestos presentan en las plantas una función doble, como pigmentos accesorios en la captación de energía lumínica y como moléculas capaces de disipar la energía de excitación excedente en forma de calor, evitando daños importantes. Siguiente. Bueno, les voy a hablar un poco de cómo funcionó la parte de la extracción, ¿verdad? Y es que, como ya mencionaron antes, hay unos pigmentos que son más polares y otros que son menos polares. Específicamente, la clorofila A y los carotenos son menos polares que la clorofila B y las antófilas, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo fue separar estos dos grupos de compuestos por su polaridad, ¿verdad? Se usó éter de petróleo para separar los no polares y etanol para separar los más polares, ¿verdad? Entonces teníamos en el embudo de separación una capa superior con los compuestos no polares y una capa inferior con los compuestos más polares. Estas dos capas se separaron y una vez se hizo esto, se quería ahora sí separar los clorofilas de los carotenoides. Entonces, a la capa superior con el éter de petróleo, se me olvidó mencionar que el éter de petróleo es una mezcla de hidrocarburos saturados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo hace un disolvente no polar. En lugar del etanol, que tiene un grupo hidróxido, lo que le da polaridad, tiene fuerzas intermoleculares de dipolo permanente y puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, en la capa con el éter de petróleo se le introduce hidróxido de potasio y aquí aparece como disolvente, pero es más como un reactivo que se usa para cortar la cola no polar de la clorofila. Eso se hace para que la clorofila A sea más afín a los disolventes polares, ¿verdad? La hace todavía más polar. Entonces, una vez se hace esto, se le agrega agua para que la clorofila A y el hidróxido de potasio se vayan en la parte en la capa inferior con el agua y en la capa superior queda el éter de petróleo con los carotenos y la cola cortada no polar de la clorofila. Con la capa que tenía el etanol y la clorofila B y las antófilas, primero se le agrega éter etílico, y es que el éter etílico es un disolvente polar, pero menos polar que el etanol. Y esto se hace
porque en el siguiente paso se va a agregar agua y el agua es miscible con el etanol, entonces no se podría separar por esta técnica, ¿verdad? Sería una sola mezcla homogénea. Entonces primero se agrega el éter etílico para que los pigmentos migren hacia este disolvente y una vez migran se descarta la fase con etanol y se hace el mismo proceso de antes, ¿verdad? Se le agrega hidróxido de potasio para cortar la cola, hacer la clorofila más afín al disolvente polar, se agrega el agua y se separa la capa inferior con la clorofila B y la capa superior con las xantofilas. Entonces, puede seguir. Ahora vamos a explicar lo de la fluorescencia y efecto de extinción. Bueno, en sí, las plantas aprovechan solo una parte de la radiación par absorbida para realizar la fotosíntesis. Este exceso de energía puede disiparse como calor o bien puede remitir en forma de fluorescencia. Estos tres procesos están en competencia, de modo que el aumento de uno supone un descenso de los otros. Cualquier cosa que afecte a la fotosíntesis afectará a la emisión de fluorescencia de la clorofila, por lo que la fluorescencia de la clorofila es una herramienta para evaluar el estado fotosintético y detectar cambios fisiológicos y ambientales de las plantas. Es bien sabido que el estado de fotosíntesis de las plantas estresadas y normales se puede obtener mejor a partir del espectro de fluorescencia. O en otras palabras, hay estudios que demuestran que monitorear la actividad óptima de las moléculas de clorofila es un método útil para saber la salud de las plantas. Normalmente, la fluorescencia emitida por la clorofila supone entre un 1 y un 3% de la luz total absorbida. La energía luminosa absorbida por las moléculas de clorofila en la hoja tiene tres posibles destinos. La mayor parte se va a usar en fotosíntesis, que sería la energía fotoquímica. Una pequeña parte de la energía, la que no se puede emplear en la fotosíntesis, se disipa en forma de calor o bien es reemitida en forma de fluorescencia con el fin que el exceso de energía no daña los fotosistemas. Y la cantidad de energía emitida como fluorescencia es muy pequeña, entre un 1 y 2% del total de la luz absorbida. Por otro lado, otra de las propiedades menos conocidas de la clorofila es su comportamiento frente a la luz ultravioleta. Frente a ella, la clorofila sufre un proceso de fluorescencia que hace que aparezca ante nuestros ojos de color rojo, como podemos ver en la imagen. La clorofila absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible, excepto el verde, el cual es reflejado y percibido por nuestros ojos. Al poner una disolución de clorofila bajo la influencia de la luz ultravioleta, observamos que la disolución toma un color rojo. Por el mismo razonamiento anterior, en este caso la clorofila absorbe la radiación energética procedente de la luz ultravioleta y pasa a un estado excitado liberando el exceso de energía en forma de un fotón en la zona roja del espectro. Cuando las plantas están expuestas a la luz, los centros de reacción del PSI se reducen o cierran progresivamente, ocurriendo con ello un aumento de la fluorescencia de la clorofila. Luego de ello, la fluorescencia decae en un fenómeno llamado disipación de la fluorescencia o el quenching, como vimos en diapositivas anteriores. Este fenómeno de quenching de fluorescencia se refiere a procesos que provocan una disminución de la intensidad de fluorescencia de una sustancia dada. Este puede ser resultado de varios mecanismos. Estos mecanismos incluyen reacciones de los estados excitados, transferencia de energía, formación de complejos y quenching por colisiones. El quenching de fluorescencia provee evidencia de interacciones moleculares. Siguiente diapositiva. Bueno, a modo de conclusión, en general se puede apreciar la importancia que tienen tanto los carotenoides como los pigmentos de la clorofila, los cuales tienen gran aporte en el proceso de fotosíntesis, ya que estos son los que absorben la luz, bueno, la energía solar, para tenerla disponible en la
aparato fotosintético. Y además se comprueba que conocer acerca de la polaridad o bien de la estructura de los compuestos permite llevar a cabo una extracción satisfactoria de los componentes de interés por medio de solventes. Siguiente. Y bueno, esas son las referencias que utilizamos. Y creo que eso sería. Muchas gracias por su atención. Y bueno, no Muchas sé si el gracias. compañero quiere compartir la infografía de una vez. Y bueno, ahí tenemos la infografía. Básicamente lo que hicimos fue incluir los antecedentes, hablar un poco de los carotenoides y la clorofila. Luego, más abajito, hablábamos un poco sobre la metodología, la cual está un poco extensa porque eran dos prácticas, en la cual una era bastante detallada. Y bueno, más abajo ya lo que hicimos fue incluir los cuadros comparativos de los resultados y la discusión, así como los gráficos de absorbancias. Y ahí tenemos la conclusión y las referencias. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Pueden subir un momentito más la infografía, a ver algo. Es que me gustaría que estuviera, aunque sea mini, no más arriba, la metodología de extracción, tal vez como similar a la que está en el folleto. Bueno, si se puede, es que no sé si, no estoy seguro si se puede, pero tal vez aunque sea algo muy pequeñito, si lo logran, si no, pues así está muy bien. En realidad, como nos decía Nicole, esta metodología era bastante larga, pero no, está bastante bien, está muy bien. Yo quiero preguntar algo antes de que los compañeros pregunten, y es, ¿qué les indica a ustedes el gráfico de absorbancia? Puede poner el gráfico de absorbancia aquí o en la presentación, como sea. Ajá. El gráfico de absorbancia, hay un traslape en el segundo pico entre las dos clorofilas. Está como más o menos en 140, los veo yo, los dos puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que indica esto? Yo no estoy muy seguro, pero pensaría que tal vez una contaminación. Ajá. ¿De quién con quién? De la clorofila con carotenoides. No necesariamente. Digamos, puede ser que sí, pero este segundo, digamos, ese segundo pico de la derecha o esos dos segundos picos de la derecha no nos dicen contaminación con carotenoides. Nos dicen contaminación de una clorofila con la otra, pero ¿cuál con cuál? ¿Cuál se contaminó ahí? Me imaginaría que contaminación de clorofila B en la clorofila A. Clorofila B con A. O Ok, si no, vamos a ponerlo puedo así. revisar, ¿Dónde debería estar el pico de la clorofila A? Porque el reviso de que la voy a B hacer. se ve bien. Voy a abrir la presentación para revisar la comparación un toque. Vean que el de la B se ve bien, ¿verdad? El de la B es 640. Ese se ve bien. El que está raro es el de la A. Como que no hay, ¿verdad? El de Sí, la A debió haber estado como en 660, 70, como por ahí. por aquí, sí. Ajá. Entonces ahí ¿qué creen que pudo haber pasado? De que durante la extracción le entró clorofila B a la parte de la A. ¿Algún compañero de otro grupo quiere opinar algo? Profe, ¿y eso no tiene también que ver como con la cantidad de luz que recibieron antes o así? No. Ah, ok. Yo diría que el momento de hacer esa sección no fue tan efectiva, tanto la hora de agitar como la hora de cuando estuvimos descartando y todo ahí se iba bastante clorofila, digamos,
y en el momento de ya ponerlas a prueba, de hecho se notaban contaminadas. Cuando hicimos la prueba de fluorescencia había una que en realidad no debía estar como verde, pero ahí estaba. Entonces sí, sí diría que fue como contaminación a la hora de hacer aplicar la metodología, tal vez no fue tan efectiva. Ok, hay algo muy importante que nos está diciendo Nicole. La extracción, hay algo raro que pasó en esa extracción, no fue efectiva. Quería, ustedes usaron solo los datos de ustedes, no usaron los datos de los otros compañeros, ¿verdad? Para hacer estos gráficos. No, profe, somos los de todos. Los de todos hicieron un promedio. Sí, Ah, bueno, cualquier cosa, cuando hagan un gráfico así y usen promedio, siempre es importante agregar las barras de error, ¿verdad? Como les había enseñado en uno de los gráficos, creo que era en el de Gutación, cómo hacer eso. Cualquier cosa por ahí les había pasado el video también en el Tec Digital. Ok, aquí lo que yo veo es que no hay clorofila A, no está. O sea, no se extrajo la clorofila A, solo hay clorofila B. Porque si hubiera clorofila A, debería, aunque verse contaminada con B, digamos, aunque estuviera contaminada con B, debería de verse el pico en un poquito más a la derecha de lo que sale ¿verdad? Entonces, para mí, hubo muy poquita extracción de clorofila A. No sé si les queda claro. ¿Si les parece o opinan diferente a mí? No, pues en realidad sí nos costó bastante, tuvimos que hacerlo por bastante rato a ver si funcionaba, Pero digamos, la evidencia que tenemos aquí para mí es muy clara. No hay clorofila A o hay muy poca y no se puede determinar. Porque si hubiera, aunque estuviera contaminada con B, o sea, si hubiera estado contaminada con B, lo que se hubiera visto es un pico muy ancho, pero que hubiera terminado más allá de 680, casi en 700, como ven en el gráfico que nos puso Sebastián ahí a la derecha, ¿verdad? Ven que el pico termina en 700, la parte más bajita del pico. O sea, si hubiera habido clorofila A contaminada con B, hubiera sido un pico ancho, muy ancho, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos es, no hay, en los dos viales de clorofila, lo que hay es clorofila B, no A, ¿verdad? ¿Alguien tiene dudas con eso? Ok, si no, entonces... todo claro. Ok. Entonces, bueno, igual felicitarlos por la presentación, los resultados, la infografía, todo está muy bien, muy bonito y bueno, igual, porfa, subir los documentos al Tec Digital. No sé si algún compañero quería hacer otra pregunta. Ok, si no, yo pienso que ya estamos, no tenemos nada pendiente para ahorita. ¿Alguna duda o algo que quisieran discutir? Bueno, entonces creo que hasta la otra semana, cualquier cosa, entonces voy a meditar lo de el quiz extra, casi que sí, y nada más darles como más indicaciones para que lo vayamos trabajando. En realidad, pues ya lo tienen listo, es como nada más imprimir esas infografías y pues pegarlas ahí en el aula. Lo que creo es que es necesario pedir permiso. Voy a avisarle a la coordinadora, Monse, que creo que no haría ningún problema, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, así quedamos y en un ratito les mando esta calificación y retroalimentación específica para cada grupo. Entonces, estamos, chicos, muchas gracias.